Muy buenos días. Estamos en el Ecuador de Meet Attraction en su segundo día de feria y estamos con Eduardo Bamonde, que es presidente de Cajamar Caja Rural, una entidad que, como vimos ayer, que entrevistamos también a Sergio Pérez, es una entidad que apuesta de manera muy decidida y continuada por el sector agroalimentario español y también por su imagen. Eduardo Bamonde, muy buenos días, y bienvenido. Encantado. Económicamente, el año 2022 ha sido un año, digamos, difícil, caracterizado por un aumento constante de los costes, consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que ha tenido unas consecuencias muy graves en las economías europeas, ¿no? Como el aumento de los costes energéticos y de producción, una inflación alta y desbocada, ¿no? Y la incertidumbre pues, acerca del comportamiento, ¿no? del futuro de los mercados. ¿Qué nos puedes decir de esta situación? Bueno, yo creo que el 2022 efectivamente ha sido un año plagado de incertidumbres, pero que el sector ha sabido sortear perfectamente todas las dificultades. Yo recordaba hace un momento que exactamente hace un año en esta misma feria, justo cuando estalla la guerra de Ucrania, había una gran preocupación sobre el abastecimiento de cereales para la fabricación de piensos. En ese momento efectivamente había una gran incertidumbre de cómo poder alimentar toda la cabaña cuando sabíamos que uno de los principales suministradores era precisamente Ucrania. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que este sector, si algo lo identifica, es la capacidad de superar la adversidad. Y ha sabido adaptarse, ha sabido reaccionar y ha seguido manteniendo el abastecimiento constante a sus clientes, tanto en el mercado interno como en el mercado exterior. Se ha seguido suministrando, efectivamente se han incrementado los costes de forma importante, pero no ha habido una reducción considerable ni de la oferta ni tampoco de la demanda, que yo creo que es lo más importante. Yo diría que el 2022 se comportó mejor de lo que considerábamos que se podía comportar hace exactamente un año en el mes de marzo. ¿Y cómo se presenta el 2023? Bueno, yo creo que siguen las incertidumbres mientras siga la guerra de Ucrania, pero yo creo que el sector ya sabe diversificar sus fuentes de aprovisionamiento de piensos. A mí me parece que la integración de este sector es enorme, tanto a lo largo de la cadena, lo que es la integración vertical, como también horizontal. Son empresas grandes que manejan muy bien los mercados exteriores, tanto para el abastecimiento de materias primas, para piensos, como también para la exportación. Entonces yo lo veo con optimismo, pero es verdad que hay grandes retos. El reto más importante, los costes energéticos. Segundo, el coste de los propios piensos. Y el tercero, evidentemente, el reto de la sostenibilidad. Cada día hay una mayor demanda sobre aspectos de tipo medioambiental, tanto por parte de la reglamentación como por la propia sociedad. Y en definitiva, hay grandes retos, pero estoy convencido que este sector, con la profesionalización que ha alcanzado, lo va a poder superar sin ningún problema. Sí, es filosofía china, ¿no? Que dicen en cualquier crisis oportunidad, ¿no? Yo, de todos los sectores que conozco, y os puedo asegurar que son todos los del sector agroalimentario español, el sector que tiene una mayor capacidad de adaptación, resiliencia, es el ganadero. Posiblemente porque ha tenido que atravesar periodos muy complicados, como fue la propia adhesión a la Unión Europea, en unas condiciones realmente muy duras, lo que ha hecho precisamente que se profesionalizase, que se espabilase. Y después, yo creo que el gran salto cualitativo de los últimos años ha sido la internacionalización y habernos convertido en un gran agente y líder mundial en la venta de productos cárnicos. Dicen que el roce hace el cariño, Eduardo. Por parte de Cajamar hay una estrecha, ¿no?, vinculación entre la entidad, ¿no?, y el sector agroalimentario, que lógicamente pues, nos favorece porque al final hacéis esa función de oteadores también, ¿no?, del mercado. ¿Cómo valora la relación de Cajamar con el sector agroalimentario español y con el cárnico en general? ¿Y cómo se integra también todo esto dentro de la cultura, ¿no?, corporativa de la entidad? Bueno, Cajamar, como sabéis, es el fruto de la fusión e integración de más de 40 cajas rurales repartidas por toda España. Y es verdad que empezamos en el sureste, sobre todo con el sector hortofrutícola,
pero en la medida que nos fuimos expandiendo por el resto de España, pues ya se incorporan otros sectores, entre ellos los sectores ganaderos. Y yo diría que no es una apuesta el sector ganadero, es que es nuestra razón de ser, el sector agroalimentario, porque nuestros propietarios, como cooperativa de crédito que somos, son nuestros clientes, en su inmensa mayoría agricultores y ganaderos de toda España. Por lo tanto, nuestra misión es proveer de servicios financieros a la altura de las necesidades y oportunidades del propio sector y al mismo tiempo involucrarnos en la transferencia del conocimiento, que es algo totalmente distinto al resto de entidades financieras. Nosotros, como sabéis, tenemos una plataforma, la plataforma Tierra, invertimos un 10% de nuestros resultados en la transferencia del conocimiento, publicaciones, estudios, porque en definitiva nuestra misión es ser un instrumento útil a disposición del sector ganadero. Y esto se renueva todos los años y yo creo que eso nos ha permitido crecer con el sector y acompañar al sector en esta internacionalización que comentábamos antes y en la mejora de su eficiencia. Tan importante para el futuro, ¿no? Y también para la competitividad de nuestros mercados. Gran parte de este tejido empresarial industrial, ¿no? Del sector ganadero cárnico en general y el industrial se encuentran en el entorno rural, ¿no? ¿Cómo describirías la estrategia también de Cajamar para fomentar el crecimiento económico y social de estas zonas rurales donde operáis? Una de las constantes que hacemos nosotros en nuestras publicaciones, en nuestros seminarios, en nuestra política de comunicación es que el medio rural estará vivo en tanto en cuanto tenga actividad económica. Y la actividad económica más importante del medio rural es la agroalimentaria. El sector ganadero contribuye en la generación de empleo, nada más y nada menos que 105.000 personas están trabajando directamente en el sector ganadero. Muchas más si tenemos en cuenta la industria auxiliar. Luego, por lo tanto, tenemos que convencer a la sociedad del papel generador de actividad del sector ganadero en el medio rural y el mantenimiento del tejido socioeconómico en amplias zonas de nuestro país que si no estuviese el sector ganadero se habrían abandonado. Después también hay que hablar del papel medioambiental. El sector ganadero es fundamental, sobre todo la ganadería extensiva, para la producción de forrajes, para la producción de pastos, para evitar en gran medida la desertización y en algunos casos los incendios. La biodiversidad que tenemos en España se debe en gran medida porque hay ganado. Si no lo hubiese, pues esa biodiversidad no existiría. Tenemos que ser conscientes también de que el sector está haciendo sus deberes desde el punto de vista de la reducción de emisiones, pero también el papel que contribuye el sector forrajero en la absorción de CO2 y en la emisión de oxígeno. Por lo tanto, hay que entender que el sector ganadero es un sector fundamental en lo económico, en lo social y en lo medioambiental, y por lo tanto la sostenibilidad de nuestras regiones en nuestro país. Pues hablando de sostenibilidad, la sostenibilidad y también la digitalización, ¿no? Yo creo que está colado, ¿no?, en la cuenta de resultados de las empresas, ¿no? Y el sector cárnico-ganadero ya está realizando grandes inversiones, como estabas comentando previamente, en estos ámbitos, sobre todo a fin de reducir los costes, ¿no?, y los consumos energéticos en las explotaciones y en la industria. ¿Tiene Cajamar, en este sentido, líneas concretas también para ayudar al sector? ¿Cómo apoya, ¿no?, o cómo apoyáis al sector desde Cajamar en esta línea? Bueno, primero, la propia Administración, en concreto el Ministerio de Agricultura, nos pidió que hiciésemos un estudio de la situación de partida en la digitalización en el medio rural y en el sector agroalimentario. En ese primer estudio, un análisis de situación de partida, nos damos cuenta de que efectivamente la digitalización, como tú muy bien has dicho, va a contribuir a la mejora de la eficiencia y aproximar también la producción al mercado finalista. Pero para eso necesitamos que, igual que en su día pedíamos líneas de comunicación, carreteras, vías de comunicación físicas, ahora necesitamos vías de comunicación digitales. El campo y la actividad económica del sector agroalimentario, en concreto del ganadero, no puede estar ajeno a la digitalización y para eso se necesita conectividad. Y creo que ese es el gran reto y lo que hemos trasladado a las administraciones públicas, de que el medio rural no puede estar fuera de esa conectividad, de ese 5G, el futuro 6G. Le va a dar eficiencia, le va a permitir además aproximarse a los últimos eslabones de la cadena, entender y conectarse con el consumidor, y algo muy importante, también va a favorecer que una parte de la sociedad que vive ahora mismo en la ciudad pues pueda vivir en el campo gracias al teletrabajo. Por lo tanto, la digitalización en el campo y en el sector agroalimentario va a ser un vector de desarrollo absolutamente fundamental.
Muy interesante todo lo que estás contando, que daría para una entrevista, cada uno de los puntos, ¿no? Daría para otra entrevista. Bueno, hemos creado también una plataforma digital, llamamos la plataforma Tierra, que lo que pretendemos es volcar en contenido digital todas las publicaciones, todos los seminarios, toda la innovación, todos los datos de mercado. Pero claro, insisto, eso que se ofrece al colectivo del medio rural y al sector agroalimentario, si no tienes conectividad, difícilmente vas a poder aprovechar. Absolutamente, absolutamente. Hablábamos al comienzo, ¿no?, de la entrevista de incertidumbre, ¿no?, y volatilidad de los mercados. ¿Tenéis planes concretos para paliar de alguna manera y devolver al sector certidumbre? A ver, yo creo que vamos a tener todos que convivir con la incertidumbre. Cuando surgió la pandemia pensábamos que estábamos viviendo un mundo nuevo. Después viene la guerra de Ucrania y te das cuenta de que la incertidumbre yo creo que ha venido para quedarse y vamos a tener que aprender a gestionarla, a convivir con ella. Eso que nos exige, pues primero ser más ágiles, más previsores y tener planes de contingencia. Yo creo que en la banca, pues de alguna forma nos exige el supervisor que tengamos pues todos esos planes de contingencia para garantizar el flujo, digamos, económico. Yo creo que cualquier actividad económica va a tener que ser primero ágil, va a tener que ser previsora, va a tener que diversificar, el mercado cada vez está más segmentado, no puedes concentrar todos tus clientes en un mismo mercado, vas a tener que internacionalizarte como ha hecho el sector ganadero, vas a tener que internacionalizarte desde el punto de vista de las ventas, también de las compras, en definitiva diversificar, pero eso exige profesionalización. Y yo creo que también este sector ha aprendido la necesidad de contar con buenos equipos humanos que sepan capear el temporal, porque ya insisto, vamos a tener que convivir en un contexto de incertidumbre permanente. Es verdad, sería trending topic, ¿no? Casi. Hashtag incertidumbre. Yo creo que la incertidumbre, insisto, ha venido para quedarse. Hablemos, bueno, estamos en el entorno de Meat Attraction, hablemos también de la feria, ¿no?, de sus fortalezas y bueno, pues qué aporta, ¿no?, también al sector. Vosotros siempre habéis apoyado también la feria desde su comienzo, pero este año sois patrocinadores, ¿no?, del evento. ¿Cómo es este apoyo? ¿Qué relación tenéis con la feria? Cuéntanoslo tú más en detalle. Bueno, nosotros teníamos la experiencia previa de la Fruit Attraction, donde también fuimos los precursores de la feria y por lo tanto teníamos también la experiencia que nos permitía asegurar el éxito de la Meat Attraction. España es un sector, el sector ganadero es líder en Europa y sabíamos que realmente necesitaba una feria de estas características, que fuese de escaparate hacia afuera, hacia nuestros clientes, pero también que fuese un escaparate hacia adentro, para que las mejores prácticas sirviesen también de referencia y de estímulo. Y por lo tanto no tuvimos la menor duda de implicarnos desde el primer momento. Y ahora mismo estamos convencidos de que hay que seguir apoyando a la feria, porque cada año está plagado de novedades, el sector no puede detenerse, no puede pararse y por lo tanto, tanto hacia afuera, la proyección exterior, como también el conocimiento de las mejores prácticas como referencia y estímulo, yo creo que justifican perfectamente la existencia de una feria como la Meat Attraction. Pues totalmente, no puedo estar más de acuerdo, es verdad que son ferias de proyección internacional, ¿no?, una buena herramienta también para la dinamización económica del sector dentro y fuera de nuestras fronteras y para el sector agroalimentario. Pues la entrevista me da mucha pena porque es muy interesante, me encantaría seguir charlando, ¿no?, y adentrándonos mucho más y desmenuzando la conversación, pero bueno, pues estamos en tiempo de feria y vamos con las agendas apretadas. Nada más que darte las gracias, estáis en vuestra casa, estáis en vuestro espacio y nada, si quieres añadir algo más que... Un placer estar con vosotros y bueno, y a vuestra disposición. Insisto, somos una entidad financiera al servicio de un sector agroalimentario, sois nuestros propietarios y por lo tanto encantado de estar con vosotros haciendo este apasionante viaje. Fenomenal, pues nada, muchas gracias también por acompañarnos y nada, nos vemos en el 2025. Sin duda, gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Eduardo.